13 versos 40. Vamos a leer de ahí en adelante. Me sigue en su Biblia. Dice así: Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. En la última reunión estuvimos hablando de cómo Pablo va y predica en las sinagogas. Pablo decía: yo estoy obligado, estoy impuesto a que cada vez que llego a una ciudad tengo que predicar en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión, de adoración de los judíos. Amén. Así que Pablo, estando en ciudades muy lejanas de Jerusalén, llega a estos lugares, sinagogas, porque la salvación, como Jesús lo dijo y lo estuvimos leyendo en el Evangelio y en el libro, en los primeros capítulos del libro de Hechos, la Escritura dice que la salvación vino para los judíos. Pero la Escritura dice, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así que extendió la salvación para todo aquel que quiera confiar en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que Pablo llega primero con los judíos. Y Pablo les está diciendo: a ver, muchachos, ustedes los que menosprecian la palabra, los que la oyen pero no la entienden, los que escuchan y se sorprenden pero no hacen nada al respecto. Para ustedes que son menospreciadores porque menosprecian la palabra y la enseñanza, asómbrense y en un punto van a desaparecer todos ustedes. Dice el Señor: yo hago una obra en sus días que si la contaran no la creerán. Yo voy a hacer algo con aquellos que crean, que después del tiempo los demás no van a creer. Yo que tengo más años en el Evangelio que la mayoría de ustedes, excepto que uno que otro, pero tengo más años en el Evangelio que la mayoría de ustedes, yo he visto a hombres que predicaban, que enseñaban, que ministraban, que viajaban para llevar la palabra de Dios, y los he visto derrumbarse y caer en tentación y en pecado. Algunos han partido de este mundo, solamente Dios sabrá si llegaron a arrepentirse o no. Como muchos de ustedes en mi congregación, no como muchos de ustedes, como muchos de ustedes piensan de sí mismos, en mi congregación yo era el de hasta atrás, el que no hablaba, el que no decía nada y el que menos oportunidad tenía para ser alguien o hacer algo para el Evangelio. Así que si a muchos de aquellos les hubieran dicho que Dios iba a hacer algo conmigo, nadie lo hubiera creído. ¿Y saben a quién les está dando el mensaje? A los que menosprecian, a los que se sienten autosuficientes y dicen: no, está bien lo que dice Pablo, chido, una predicación más, un mensaje más, échale ganas, ya sé eso. Yo tengo un ministerio, yo sirvo a Dios, yo oro, a mí no me pueden decir nada. Bueno, Pablo les está diciendo: todos ustedes desaparecerán, pero Dios va a hacer algo que cuando lo cuenten no lo creerán. No lo creerán. Y dice la Escritura que ahí estaban los judíos y había prosélitos y había gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Para los que no lo sepan, los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. ¿Sale? ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran aquellos que renunciaban a su yo prácticamente, a su nacionalidad, y estaban buscando volverse judíos. En otras palabras, eran judíos, pero no de nacimiento. Los judíos los consideraban judíos de segunda clase, porque ellos no nacieron judíos. Ellos no venían de la descendencia de Abraham. Ellos se convirtieron al judaísmo. Entonces, ¿quién buscaba a Pablo? ¿Quién lo buscaba? ¿Quién le rogaba para que le siguiera hablando? Los gentiles
y los prosélitos. Y los judíos, que eran los herederos naturales de salvación, no. Ellos decían, qué bueno, un servicio más, un servicio menos, gracias. La Escritura dice que Pablo les decía a las personas, Pablo y Bernabé, les decían a estos gentiles y a estos prosélitos, por favor perseveren en la gracia de Dios. Olvídense del pasado, olvídense de la ley, olvídense de lo que los demás dicen. Perseveren en la gracia de Dios, perseveren, porque Dios tiene gracia para ustedes. Amén. Hechos 13, verso 44. El siguiente día de reposo, Hechos capítulo 13, verso 44. ¿Lo tiene? Ok. Ahora sí me sigue en su Biblia. Dice así. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Ok, vino de nuevo otro día de reposo, otro día de reunión. Y los judíos, viendo que la gente se agolpaba para recibir la palabra, se llenaron de celos. Se llenaron de celos porque decían, nosotros hemos estado aquí todo este tiempo y ahora son otros los que van a heredar, ahora son otros los que reciben la bendición. Porque eso, entre los que no son espirituales, causa enojo y causa celos y causa ardor. ¿Has escuchado la expresión, está ardido o ardida? Bueno, era lo que tenían los judíos. Porque veían que los demás recibían con gozo. Y qué bonito es recibir con gozo. Qué bonito y qué hermoso es como predicadores ver a las personas que reciben. Qué hermoso es eso. Y los judíos, dice la Escritura, que empezaron a hablar con Pablo y lo contradecían. Inclusive blasfemaban. ¿Cómo se imagina que fue eso de blasfemar? ¿Cree que se agarraban diciendo groserías en la sinagoga? No, eso no era lo que hacían. Pablo les decía, en Jesucristo teníamos salvación. Y por allá uno de los que no eran nada, uno de los gentiles, un prosélito decía, amén, gloria a Dios, tenemos salvación en Jesús. Y acá el judío celoso decía, ay, ¿eso qué? Eso ya lo saben todos. Y se paraba y decía, no, permíteme. Sí es en Jesús, pero a ver, permíteme. Yo creo que ellos deben de convertirse al judaísmo. Yo creo que ellos deben de renunciar a todo y hacerse como nosotros. Y eso, ante los ojos de Dios, era una blasfemia. Porque empezaban a mentir para distraer a los demás. Pablo voltea y empieza a discutir con ellos. Y les dice, puesto que ustedes desechan la palabra de Dios, Dios los desecha a ustedes. Se les está instruyendo, se les está dando, se les está hablando, pero ustedes tienen en poco lo que se les da. Bueno, ustedes han desechado la instrucción, Dios los ha desechado a ustedes. Para mí era necesario hablarles primero a ustedes. Pero si ustedes no quieren, no importa, porque a mí Dios me mandó a predicarle a los gentiles. Y agarra y se da media vuelta y vámonos. Eso es lo que Pablo está haciendo. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Pablo está recorriendo toda la zona geográfica cercana a Jerusalén. Está llevando el evangelio, está hablando de la palabra de Dios. Y los judíos están bastante enojados. Verso 48, capítulo 13, verso 48. ¿Lo tienes?
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y todos creyeron, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, los momentos más críticos para Pablo y Bernabé eran los momentos que más gozo les causaban y que los mantenían más llenos del Espíritu Santo. Los judíos siguieron empeñados en desacreditar a Pablo. El Señor habla a través de Pablo y dice, mira, van a creer todos los que están llamados a vida eterna. Todos necesitan escuchar. Pero los judíos van con mujeres piadosas y distinguidas, o en otras palabras, mujeres influyentes, y las empiezan a alentar para que persigan a Pablo y a Bernabé y los expulsen de la ciudad. Amén. ¿Sabe a qué se refiere el término piadoso? Cuando una persona es piadoso, ¿sabe a qué se refiere ese término? Piadoso es la persona que busca el bien, pero el bien en Cristo, el bien de Jesús. Una persona piadosa es alguien que busca el bien, pero el bien de Dios. No hacer el bien por hacerlo, sino que busca la bondad de Dios sobre las personas y muestra la bondad de Dios sobre las personas. ¿Cómo se dejaron engañar estas mujeres? Porque si buscaban el bien de Dios, ¿cómo se dejaron engañar? Para que juntas movieran al pueblo y echaran para afuera a Pablo y Bernabé. ¿Cómo se dejaron engañar? Fácil. Conocían o tenían un corazón para Dios, pero no conocían a Dios. Tenían un corazón que amaba a Dios, pero no conocían a Dios. Y una persona así es muy fácil de manipular para cualquier líder religioso o de cualquier tipo. Es muy fácil manipular a una persona así. Gente que dice, yo amo a Dios, pero no lo conoce. No conoce la Escritura. ¿Qué me enseña esto que estamos leyendo? Me enseñan varias cosas. Primero, tenga cuidado de lo que escucha y cómo lo escucha. Tenga cuidado de lo que escucha y cómo lo escucha. Porque yo soy responsable ante Dios de lo que predico, pero usted es responsable de lo que entiende. Yo soy responsable de lo que predico, usted es responsable de lo que entiende. Porque ya nos ha tocado ver cómo tuercen las palabras. Pastor, venga, por favor, ¿puede hablar aquí con mi hermana? Sí, dígame. ¿Verdad que usted dijo la otra vez que si estaban en contra de Dios, que yo la podía sacar a patadas de mi casa? Yo no dije eso. ¿Cómo no? Si hasta lo predicó. Yo no dije eso. Usted entendió lo que quiso. Y la clásica de a correr al esposo o a la esposa porque el pastor dijo que. Pastor me volteó a ver y con voz profética me dijo, Dios te va a quitar todos tus problemas de encima. Traducción, vete de la casa. El Señor ya me dio autorización. Yo soy responsable de lo que predico. Usted es responsable de lo que entiende. ¿Y sabe por qué la gente entiende lo que quiere? Nuevamente porque no conoce a Dios y no conoce la Escritura. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado de cómo escucha y cómo lo escucha. Por eso es bueno usar su celular, volver a ver los videos o usar una libreta. Hay un dicho que dice, a ver si me acuerdo cómo dice, que la tinta más débil es más poderosa que la mente más fuerte. Porque usted lo escucha y como dice la Escritura, jijiji, jajaja, ay, qué pastor tan chistoso. Y la siguiente semana, ¿de qué hablamos? Pero si estuvieran apuntando, agarraban su libreta, o si hicieran notas en su Biblia,
podría ver su Biblia y decir, a mí no me la hace. Me pregunta, le contesto. Tengan cuidado lo que escuchan y cómo lo escuchan. Tengan cuidado de no perderse cuando ustedes han sido elegidos para heredar la vida eterna, para recibir la palabra de salvación. Tengan cuidado de no ser hallados blasfemando contra el Señor, de estar diciendo cosas, afirmando cosas o haciendo cosas que el Señor no dijo, y yo menos. Amén. ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? Dicen, ¿no quieren? Ok, nos vamos a otros. Se sacuden el polvo de los pies y vámonos. Aquí se acabó todo. Hechos capítulo 14, verso 1. ¿Lo tiene? Hechos 14, 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Amén. Gloria a Dios. Perdón, me vuelan mis hojas. Ok. Dice la Escritura que vuelven a entrar ahora a otra ciudad. La misma cuestión. Llegan a predicar a los judíos porque ellos son herederos de la salvación. Pero de nuevo los judíos, al ver a Pablo y a Bernabé, empiezan con la gente, hey, vamos tras ellos, vamos a sacarlos de aquí. Y logran sacarlo. Perdón, se me hace que no, sí estoy bien. Pensé que me había comido un versículo. ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? La Escritura dice que se quedaron allí por mucho tiempo. Los problemas nos deben de hacer detenernos cuando predicamos, cuando vivimos el Evangelio, o los problemas nos deberían de animar a seguir. ¿Animar? ¿Usted qué dice, señorita Alejandra? ¿Qué dices, Alexa? Nos deberían de animar. ¿Qué dice Sare? Nos deberían de animar. Ahora les vuelvo a preguntar a todos. ¿Y normalmente los problemas nos animan a seguir? La verdad es que los problemas nos detienen. Cuando empiezas a tener problemas para venir a la iglesia, cuando empiezas a tener problemas o conflictos familiares o económicos, ¿te animan a seguir? Cuando vas y evangelizas en algún lugar y te cierran la puerta, no te reciben, toman el folleto que lo diste, te lo arrugan en tu cara y a veces hasta te lo avientan encima. ¿Eso nos debería animar o nos debería detener? Se supone que nos debería de animar, pero nos detiene. No, pues es que son bien gachos. Me dejan así, mire, así, yo. Pero la verdad es que te detienen. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Dijeron, sí, de aquí somos. Y se quedaron ahí mucho tiempo y enseñaban la palabra y Dios los respaldó con milagros y prodigios. Amén. Verso 4, Hechos capítulo 14, verso 4. Recuerde que Pablo y Bernabé ya llevan bastante tiempo aquí en la ciudad enseñando. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Sabe cuándo huyeron?
hasta que su vida estaba en peligro, hasta que toda una ciudad se les vino encima. No huyeron por uno o por dos que le hicieron cara fea. No huyeron por dos o tres que les dijeron de cosas. Huyeron porque el gobernador de la ciudad y las personas juntos se les echaron encima y querían matarlos. Es cuando huyen o cuando salen, pero siguen predicando alrededor. No se fueron a su casa ni dijeron, chin, ya se acabó el ministerio. Siguieron predicando alrededor. Amén. Verso 8. Hechos capítulo 14, verso 8. Dice así. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Amén. He hablado algunas veces de esto y hoy quiero repetírselo. Tenga cuidado de recibir la gloria usted y no dársela al Señor. Pablo y Bernabé están predicando, ya habían pasado muchos males. Ahora que Dios sana a por medio de Pablo, usa a Pablo para sanar a este hombre que era cojo de nacimiento, la gente cuando lo ve se empieza a ir tras de ellos y ellos dicen, estos no son otra cosa que dioses en forma de hombre que han venido a nosotros y quieren llevarlos y ofrecerles sacrificio. ¿Sabe qué fácil es resbalarse por esa colina? Qué fácil es recibir adoración o buscar reconocimiento y quitarle la gloria al Señor. Pero Dios no permite que nadie le quite su gloria. Tenga cuidado, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Reciba reconocimiento, no está mal. No está mal que usted sea reconocido por su trabajo. Está mal que usted aproveche el trabajo que Dios le da o la oportunidad que Dios le da de servirle y tomar la gloria para usted. Eso está mal. Tenga cuidado, porque si usted acostumbra a hablarle a las personas y a orar por las personas, no dude que en alguna de esas van a voltear y le van a decir, gracias. Gracias porque tú me hiciste, me diste, o si no fuera por ti. Y tenga cuidado de decir, ay no, ¿qué te tomas? Asegúrese de que la gente sepa que es Dios y no usted. Amén. Qué bonito predica, pastor. Me han dicho en algunos lugares. En algunos lugares, ¿verdad? Qué bonita palabra Dios le ha dado. Qué mensaje tan poderoso. No me conocen. Sería muy fácil para mí recibir la gloria. Porque todo lo que yo predico no proviene de mí. La palabra es del Señor. Y la inspiración es del Espíritu Santo. Y la unción Dios la da. Entonces, ¿qué hice yo? Lo mismo que el burro que tocó la flauta. Así que tenga cuidado de recibir la gloria y no darle el reconocimiento al Señor. No solamente en la iglesia, en todos lados. Si usted hace o tiene dones, es por la gracia de Dios. Amén. Hechos 14:14. Seguimos de ahí en adelante. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades
os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Amén. Ok, Pablo y Bernabé no recibieron la gloria. Empezaron y se rasgaron las vestiduras y dijeron, ¿qué les pasa? No somos nosotros. Es Dios quien está haciendo todas las cosas. Y aprovechen, porque en tiempo pasado Dios les dio oportunidad. Dios les ha bendecido y aún les ha dado momentos de bendición, momentos de prosperidad y ha llenado de alegría sus corazones. Y ustedes se encontraban lejos de Él. Aprovechen que este es el momento en que Dios no solamente quiere que tengan esto, quiere que tengan vida eterna. Pero la Escritura dice que de todos modos las personas vinieron y les ofrecieron sacrificio. ¿Les importó? No. Ellos vinieron a sacrificar. Vamos a seguir en el verso 19. Hechos 14, 19, ¿lo tiene? Dice así, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Pablo fue apedreado. ¿Qué está pasando? Pablo está recorriendo las ciudades. Va a una ciudad, a otra, a otra, a otra. Está en la última ciudad. Gente de estas ciudades viene y convence al pueblo para que lo apedreen. Y la Escritura dice que lo dieron por muerto. Lo apedrearon y lo dejaron ahí todo ensangrentado. Pablo se levantó como pudo y se vuelve a meter a la ciudad. Ahí los discípulos lo levantan, lo curan. ¿Y qué hace Pablo? Se va de nuevo a predicar. No solamente se va a predicar de nuevo, se va a las ciudades de donde vinieron los hombres que lo apedrearon. Mira, naturalmente tú y yo ya no regresamos a esas ciudades. Tú y yo decimos, no, ahí la apedrean, mejor vámonos de regreso. Pero allá va Pablo de nuevo. Dice la Escritura que hizo muchos discípulos. Tus palabras convencen, tus hechos arrastran. Amén. Pablo hizo discípulos no solamente hablando con ellos, porque les enseñaba la Escritura, pero Pablo vivía la Escritura. Tus palabras convencen, tus hechos arrastran. Pero si tus hechos no concuerdan con tus palabras, entonces no vas a convencer a nadie. ¿Quién va a querer escuchar de un evangelio que no tiene poder? ¿Quién va a querer escuchar de un evangelio que sana los corazones y tú estás todo destruido? Y no me refiero a los que acaban de conocer a Cristo o a los que están viniendo y están recibiendo sanidad. Me refiero a aquellos que ya tienen 5 y 6 años, 7, 8, 9 años. ¿Qué poder tiene tu evangelio si sigues depresivo, si sigues angustiado, si sigues martirizándote, si te encanta exhibirte en las redes sociales? ¿Qué poder tiene el evangelio en tu vida? ¿Qué predicamos? Y sobre todo, ¿qué vivimos? Deja de hablar tanto y empieza a vivir. Hoy nos hemos transformado en una sociedad que le encanta hablar, pero no le gusta vivir. Amén. Verso 23, Hechos 14, 23. ¿Lo tiene? Y constituyeron ancianos en cada iglesia
y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Siria, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Ok, termina su viaje misionero Pablo, su primer viaje misionero, y regresa con los hermanos que lo habían enviado, y ahí les da y les enseña y les dice: el Señor nos bendijo y hubo salvación en muchos lugares. Se quedaron ahí y volvieron a comenzar y a prepararse para seguir a su segundo viaje misionero, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Amén. Es necesario, el apóstol Pablo lo dijo, que a través de muchas tribulaciones podamos entrar al reino de los cielos. Así que si crees que por ser cristiano la vida va a ir mejor para ti, no. No, porque vivir como creyente es un desafío constante a esta vida. Vivir como creyente es desafiar las formas y los modos que tiene el mundo. Nuevamente, hoy más que nunca, esta tierra necesita creyentes que lo sean de verdad. Ya la tierra no necesita más gente haciéndole al cuento. Necesita gente que viva lo que predica. Amén. Sé que, como dice la Escritura, van a pasar los años y espero que cuando lleguen 10 años adelante, y si es que todavía estamos aquí, yo termine sorprendido de todo lo que haga el Señor con aquellos que decidieron seguirle. Amén. Y espero que tú seas uno de ellos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra. Te bendecimos, Rey. Danos sabiduría para escuchar, Dios, y poner por obra lo que nos hablas. Aviva el fuego que pusiste en nuestro corazón, Señor, y despierta a los que están dormidos. Gracias por lo que haces, Dios, y las formas en que nos bendices. Gracias por los sueños, los anhelos que has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido, Dios, que hables a mi vida esta noche también, Dios, que nos sigas mostrando hacia dónde ir y cómo llegar y cómo hacerlo. Gracias, Padre, por esta noche. Hoy te bendecimos, Señor. Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino que todo lo que escuchemos, Señor, seamos capaces de ponerlo por obra. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.